empezamos. Buenos días. Gracias a todos vosotros y vosotras, como siempre, por vuestra asistencia. Sabéis que a lo largo de esta pandemia, cuando en cuando, sobre todo cuando había modificaciones importantes del decreto de alcaldía, he comparecido para dar las explicaciones y valorar los datos los datos de COVID de la manera más objetiva posible. Y lo que hoy he venido a hacer es más o menos lo mismo. Intentar explicar cuál es la situación actual y la evolución a lo largo de las últimas semanas y informar de las variaciones que van a haber en el decreto que se ha firmado esta mañana por parte de Alcaldía. Como siempre suelo proceder, voy a compartir pantalla para analizar los datos, yo creo que de una manera más didáctica. Como veis, esta primera columna es la columna de la ciudad de Villena y esta última parte es la evolución de la pandemia, sobre todo en esta tercera ola, aunque empezó un poco antes, en torno al 15 de diciembre del año pasado, que es cuando marcamos el mínimo. A partir de ahí hemos ido creciendo hasta el 29 de enero, que fue el máximo, con 900 casos en Villena y una incidencia de 2.649,86 casos. Y en la actualidad, con los datos de hoy, se ha reducido bastante, ¿no? De una manera prácticamente exponencial. Venimos bajando hasta 128 casos en la ciudad de Villena, detectados o diagnosticados en los últimos 14 días, y con una incidencia de 376,87, en la que no nos estábamos moviendo desde el principio de año, con una clara tendencia a la bajada. Si observáis esta columna, son los nuevos casos detectados. Como veis, desde la última actualización han sido 21 casos únicamente, por lo que se ve la tendencia que está siendo clara. De una manera gráfica, se puede ver aquí la evolución desde el día 1 de septiembre, que es cuando tenemos datos. Aquí veis que ya prácticamente se dibuja el pico que tuvimos en el centro de menores. Esta fue la segunda ola, que en Villena la pasamos desapercibida, y aquí sí que tuvimos una alta incidencia en esta última etapa. Aquí también se ve, esta es una gráfica similar, pero ya únicamente de la última ola, donde en lugar de ser los casos reales, estamos hablando de los porcentajes, ¿no? De los casos por cada 100.000 habitantes. Si observáis, aquí hay como una pequeña variación, empezó a decrecer y luego aumentó levemente. Esto, cuando yo comparecí ante vosotros en torno a finales del mes de enero, desde el Departamento de Salud nos habían trasladado que los datos de Villena estaban marcando positivos y que íbamos a tener un descenso rápido en las próximas semanas. Justo aquí se produjo un incremento de casos en la cárcel, un incremento de casos en el geriátrico y también en el centro de Peñarrubia. Como muchos de los usuarios que están en estos centros tienen la tarjeta, el SIP, en la ciudad de Villena y al final son atendidos por los médicos y enfermeros de nuestra ciudad, esos casos no los apuntan a Villena. De ahí que en lugar de crecer como estaba previsto de una manera similar, supongo, a las poblaciones cercanas, no se decreció, hubo un pequeño incremento, pero luego a partir de ahí comenzamos a decrecer. Ese es el porqué de que Villena en estos últimos días, en estas últimas semanas, no ha decrecido al mismo ritmo que otras ciudades. Aquí también podéis ver los casos nuevos detectados. Como veis, la última actualización han sido 21. Han sido muy pocos con respecto a los que estábamos detectando hace escasamente 3 semanas, que estábamos moviendo en cifras de 280, 270 casos cada nueva actualización. Esos son los casos que se producían en media semana. En este momento estamos en 21. Ya nos estamos acercando a lo que son, o deberían de ser,
unas cifras yo considero que razonables. Y esta es la gráfica de variación de casos con respecto a la anterior medida. Como veis, aquí se ve claramente lo que os estaba comentando. Comenzamos a bajar. Fijaros, 174, 168 casos más nuevos con respecto a la anterior medida. Vamos bajando, bajando. Aquí ya comenzamos a tener menos casos que la anterior medida, y justamente este día, el día 5, cuando se recopilan los datos de unos días anteriores, tenemos un incremento. Ya os digo que esto está claro, está evidente que es producido por la evolución en los 3 centros que os he comentado con anterioridad. Porque os hagáis una idea, también estamos hablando aquí de las 3 ciudades del Alto Vinalopó, cuya evolución ha sido similar. Son la comparativa desde el día 2 de septiembre. La línea azul es la de Villena. La segunda oleada la pasamos por debajo de las otras ciudades. Aquí no llegamos a subir tanto como la amarilla, pero sí que más que la verde, pero luego, como veis, el comportamiento ha sido bastante similar en las 3 ciudades. Y si hacemos la comparativa de la siguiente gráfica también de las 3 mismas ciudades, como veis, la Villena es la línea azul. Esto es a partir de los 150 casos. O sea, este punto son los 150 casos que se detectaron en esta fecha, y a partir de ahí cuál ha sido la evolución. El comportamiento es prácticamente calcado, con algo de adelanto por nuestra parte, pero en la segunda ola, pero las gráficas son bastante similares. Dicho esto, pensamos que estamos en un buen momento para reducir algo las restricciones que el ayuntamiento, o que competen al ayuntamiento, que no van a ser muchas las que se van a reducir. En concreto, lo que vamos a permitir es la apertura del teatro, como ya se ha anunciado, y la apertura de la Casa de la Cultura al 33% en sus actividades, y la Biblioteca de la Paz va también a recuperar el préstamo de libros de 9 a 11:30 de la mañana, al igual que hicimos la semana pasada con la Biblioteca Miguel Hernández, la biblioteca de la Casa de la Cultura. El resto de medidas van a permanecer aún en stand-by hasta el próximo 2 del mes de marzo. Los decretos han firmado una regularidad aproximada de 15 días, salvo alguno que tuvo un mayor recorrido, pero en estos momentos, y debido al rápido descenso y a la variación de las medidas que va a tomar la Consellería el día 1 de agosto, vamos a esperar a ver qué es lo que hacen, y a partir de ahí tomaremos nuevas decisiones. Con respecto a los datos que nos trasladan por dar algo más de información del Departamento de Salud, el rango, el tiempo de medida de los datos no coincide con el que presenta la Generalitat. Nosotros nos pasa de forma semanal, de lunes a viernes, el Departamento de Salud. Comentaros que la semana del 11 de enero al 17 de enero se dieron 441 casos. La semana del 18 de enero al 24 de enero, 391 casos. La del 25 de enero al 31 de enero, 396. Ya la semana siguiente, 336. La del 8 de febrero al 14 de febrero, 226. Y la semana pasada, durante toda la semana, solo hubieron 35 casos diagnosticados en nuestra ciudad. Por tanto unas cifras como otras confirman que estamos en estos momentos venciendo a los contagios. Esto no quiere decir que, como decía, bajemos la guardia, porque en el momento que le hemos bajado, este virus, ya sabemos cómo se comporta. En cuanto empecemos a socializar de una manera más distendida, probablemente hasta que no esté la suficiente gente vacunada, pues probablemente tengamos otro repunte. De ahí lo que comentaba, de que vamos a ser prudentes, como siempre lo hemos sido, sobre todo en la desescalada, y vamos a darnos una semana más para determinar si tomamos mayores
permitimos mayor actividad o la seguimos manteniendo. Poco más que deciros sobre este tema. Si tenéis alguna pregunta, os la contesto. ¿Puedes repetir la pregunta, que no te he escuchado bien? Sobre las vacunaciones, ¿qué se sabe? Sí, ¿Cuáles son las...? sí, en estos momentos sé que están con los mayores de 90 años. Es una logística complicada, nos estuvieron explicando el otro día en el Centro de Salud 1, porque hay muchos mayores que no pueden salir de su casa. Y como sabéis, la vacuna que están poniendo es una vacuna que puede estar solo 6 horas descongelada y de la cual tienen que sacar 6 viales. Entonces, los mayores que van al centro, pues más o menos la vacunación está siendo correcta. Sé que faltan a un porcentaje de ellos, pero la logística para ir a los domicilios, vacunar, que no pase el periodo de caducidad de la vacuna, ir a otro domicilio, extraer los 6 viales y además tener que dejar a parte del equipo por ver si se genera una reacción, está siendo complicada. Yo creo que cuando ya bajemos a edades donde ya hay mayor movilidad y ya hay menos problemas, si hay suficiente cantidad de vacunas, el ritmo de vacunación va a ser mucho más rápido. Por lo que nos trasladan serían a los mayores de 80 años.